¿Qué tal? Voy a exponerles sobre el tema de displasia ectodérmica anhidrótica. Mi nombre es Oscar Alan Valdés Márquez, soy de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Como una breve introducción, cabe decir que la displasia ectodérmica es una enfermedad hereditaria. Suele tener características como anomalías estructurales y funcionales en varios tejidos eh, que son derivados del ectodermo, pues por eso que de ahí yace su nombre. Se considera una enfermedad rara y con una incidencia de 7 en cada 10.000 nacimientos. Es por eso que no se considera como una enfermedad que se presente muy continuamente. La afección genética causante de la displasia ectodérmica ligada al cromosoma X pues es un trastorno en el gen EDA. Este se localiza en la región XQ12-13.1, que viene siendo del cromosoma X, el cual sintetiza una proteína transmembrana llamada ectodiplasina, que así es como se abrevian sus siglas en inglés, en tanto que los genes afectados en las formas autosómicas dominante y recesiva son el receptor de ectodiplasina, la misma proteína que les mencionaba. Aquí viene con su sigla en inglés, que es EDAR, de donde es su receptor, y pues el dominio de muerte asociado a EDAR, que vienen sus siglas como se muestran ahí. La displasia ectodérmica anhidrótica viene siendo una enfermedad que ya va ligada al sexo. Esto quiere decir que es una herencia autosómica recesiva, debido que va ligada al cromosoma X, en donde se presenta una característica recesiva. Es decir, que pues vamos a tener que va ligada al sexo en el cromosoma X de una manera recesiva. Sus genes, pues de características se ven involucrados cuatro genes, de los cuales son los receptores para la ectodiplasina, la cual les mencioné ahorita. Para esto son los genes EDA1, EDAR con las siglas en inglés de muerte dominante y cómo se presenta la otra característica. Entre las características está también la hipodoncia. Esta viene siendo la ausencia de algunos dientes. Cabello escaso, hay uñas malformadas, entre otras anomalías en dientes. Su modo de acción pues es trastornos en los que puede reconocerse un defecto de la interacción, como les decía ahorita, entre ectodermo y mesénquima. Se han identificado dos mecanismos fisiopatológicos. Uno de ellos, o el primero, sería la alteración en las vías de señalización que modulan la actividad de la molécula factor nuclear, capa beta, como se muestra en las siglas. Esta vía de señalización ectodiplasina, que viene siendo de los genotipos, de los genes EDAR y EDAR, que viene siendo muerte dominante, y la vía de regulación NEMO. Por otra parte, sería una alteración de reguladores de la transcripción y o de la expresión de genes como P63, DLX. DLX viene siendo el modo de herencia ligada al cromosoma X, entre otros genes más. Clínicamente, pues el fenotipo resultante es una hipoaplasia, que es lo que da el nombre, en donde los derivados ectodérmicos fracasan en cuanto a su desarrollo porque hay una intervención en este factor más bien, o en la actividad de los receptores, y pues por consiguiente vamos a tener la enfermedad y diferenciación por la ausencia de señales recíprocas específicas entre el ectodermo y mesénquima, como yo les mencionaba. Quise agregarles esta imagen en donde se ven las alteraciones en las vías de señalización que van moduladas por la actividad del factor nuclear, eh, para que ocurran este tipo de actividades en tal tejido. Y aquí tenemos cómo es la vía, que era como les mencionaba, que era la vía de señalización de la ectodiplasina, que era la proteína, actuando sobre los receptores del mismo, en donde se logra mostrar la proteína de una manera que no tenga que ocurrir esto.
Entonces la enfermedad se da o se nombra como displasia ectodérmica anhidrótica, por lo que antes les mencionaba. También podemos ver cómo ocurre el modo de herencia. Está abreviado con LX porque quiere decir que va ligado al cromosoma X. Eh, la sigla de AD es autosómica dominante y la sigla de AR es autosómica recesiva. Estos son lo que viene presentando los tipos de displasia ectodérmica anhidrótica. Tenemos unos que son inmunodeficiencias, que viene siendo incontinencia pigmenti, puede ser ese tipo de enfermedad que se puede presentar, o lo que viene siendo con osteoporosis. Puede ocurrir de muchas maneras esta enfermedad, puede tener diferentes características fenotípicas, porque como les mencionaba, va detonado o va potenciado desde que empieza a fallar todo en el tejido ectodermo, que es en donde se genera todas estas anomalías. Bueno, en el modo de herencia tenemos que el modo de herencia es como se ve mostrado en la tabla anterior, que era como yo les mencionaba, uno que es ligado al cromosoma X, la que viene siendo autosómica recesiva y autosómica dominante. Bueno, en el aspecto de herencia de autosómica dominante sería que, bueno, en este caso el más frecuente es un individuo afectado heterocigoto con otro individuo normal. Como se muestra aquí en la imagen, logra ver que el 50% de esta descendencia genotípica se ve afectado y el otro 50% es totalmente normal. Es porque tenemos un individuo heterocigoto y otro individuo totalmente normal, que no es portador, no tiene absolutamente ningún gen de esta enfermedad. Aquí es como se logra mostrar. Como les decía, está el afectado y está otro normal, el fenotipo normal. La herencia autosómica recesiva, pues aquí es el caso más frecuente será que un individuo sea normal, pero heterocigotos, es decir, portadores de este mismo gen, como se logra mostrar aquí. En esta parte quiero poder hacer un hincapié para explicarles que la descendencia que vamos a tener aquí va a ser de un 50% de genotipos descendientes normales. Bueno, es un 75% de fenotipos normales. Genotípicamente de ese 75%, el 50% viene siendo genotipos portadores. Es decir, como se muestra aquí en el cuadro, tenemos lo que viene siendo el alelo con los genotipos totalmente normales y una cuarta parte también con el genotipo fenotípicamente afectado, el que va a presentar la enfermedad, y el 50% heterocigotos portadores de esta misma enfermedad. Nos vamos a lo que viene siendo la herencia ligada al cromosoma X. Existe un caso más frecuente que viene siendo lo de la hembra heterocigota y un macho normal. Aquí en esta incidencia vamos a tener que la hembra va a ser quien va a ser portadora de este alelo, de este gen de la enfermedad, y el macho en este caso va a ser totalmente normal sin ninguna enfermedad presentada. Tenemos los genotipos descendientes en donde de primera está una cuarta parte donde se muestra el genotipo totalmente normal, siendo hembra, y otra hembra que va a ser heterocigota normal, pero portadora de este gen de la enfermedad. Vamos a tener un macho que viene siendo con genotipo totalmente normal, sin ser portador del gen de la enfermedad, y una cuarta parte con un gen que es portador de la enfermedad, en este caso el macho.
Es aquí que se muestra cómo va ligado al sexo y cómo fenotípicamente va a ser afectado. Es decir, que vamos a tener un macho afectado, va a salirnos con esta enfermedad, va a presentarla fenotípicamente y genotípicamente. En los genotipos parentales, pues hay otros en particular que viene siendo una hembra totalmente normal, una hembra que va a ser totalmente normal, y vamos a tener también un macho que va a ser el que va a estar enfermo, que es pues en este caso es una particularidad que no se muestra tan normalmente como las demás enfermedades. Entonces todos los hijos varones son normales aquí en esta parte y no portan la mutación, pero sin en cambio todas las hijas van a ser portadoras pero heterocigotas, es decir que van a portar el gen pero van a ser heterocigotas. No se va a mostrar porque, como les decía yo, es una enfermedad, o es un gen recesivo en donde también se puede mostrar en donde ambos son heterocigotos, o bien la hembra es heterocigota con el portadora del gen, en este caso de la enfermedad, y un macho enfermo, en donde vamos a tener que uno de cada dos hijos varones estará afectado. En este caso pues será la cuarta parte, ¿verdad? Las hijas mujeres pues serán normales, o las hijas hembras serán normales, serán heterocigotas. Y en este caso las hembras mujeres pueden estar afectadas, que viene siendo una, una media parte sí, una media parte de esta descendencia genotípica, como se logra mostrar en la imagen. Pues no es una enfermedad que sea tan frecuente como les decía. En mi conclusión, aunque es una enfermedad ligada al sexo, es posible que exista una incidencia de un afectado por cada 3 individuos sanos, o como les decía, cuando podría haber otros genotipos parentales, se podría dar otro tipo de descendencia. Siendo una característica recesiva, como ya les decía, la enfermedad se origina desde que se afecta al ectodermo, en donde el NFK beta es el que se ve afectado desde un principio debido a su tarea a realizar en cuanto a la proteína ectodiplasina, ya que se impide más bien que haga toda esa tarea, y por consiguiente no se logre tener una buena relación en cuanto proteína receptor. Por mi parte pues sería todo. Eh, es el tema que quería exponer, y pues sin más que decir me despido.